un acto muy típico del corazón de Jesús. Muchas comunidades cristianas, parroquias, familias, y lo que es un poquito más difícil de entender, pero también lo vamos a explicar en este vídeo, pueblos, países, colectivos, podríamos decir, sociales o políticos, se consagran al corazón de Jesús. Este tema es tan antiguo como la espiritualidad del corazón de Jesús, tal y como Santa Margarita la explicó en Pare Lemonial. Una de las peticiones del corazón de Jesús a Santa Margarita, que ella hizo llegar al rey de Francia, al rey Luis XVI, fue su deseo de consagrar Francia, de que Francia se consagrase al corazón de Jesús. Parece que fue en los últimos días de la vida de este rey donde él realizó ese deseo del corazón de Jesús, quizá ya un poco tarde, porque había estado negándose durante algún tiempo. Bien, ¿cómo explicamos esta necesidad de consagración? Vamos a comenzar con lo que es más fácil, la necesidad de consagrarse personalmente al corazón de Jesús, que nace de la misma experiencia del amor de Jesús. Creo que esto, quien lo ha experimentado, lo entiende fácilmente, no requiere mucha explicación. Si experimento que Dios me ama con todo su ser, necesito responder haciendo un acto de consagración, de dedicación de mi vida a Jesús. Es verdad que los humanos vamos entregándonos en lo único que tenemos, el presente. Por lo tanto, entregar la totalidad de la vida implica hacer compromisos, hacer votos, porque podríamos decir dan estabilidad a nuestra voluntad y hacen que mi vida entera discurra ya dedicada completamente a Jesús. Consagrar etimológicamente significa esto, es hacer sagrado. Es decir, que mi vida entera entre en el lugar de Dios, es el lugar santo, sagrado, en el lugar de la presencia de Dios, de tal manera que mi vida sea solamente para Dios y no haya nada que desdiga de esta vida en la presencia de Dios. Propiamente hablando, consagrarse es un don de Dios. Solo se consagra aquel que ha sido invitado a entrar en la presencia de Dios. Los humanos solamente podemos consagrarnos cuando Dios nos admite a su presencia, nos regala su gracia, su amor, y por lo tanto nos invita a que con nuestra voluntad vivamos siempre conforme a esa invitación. Es decir, que consagrarse es prácticamente responder a esa invitación de Dios. Los cristianos entramos, somos hijos de Dios cuando somos bautizados. Propiamente las palabras de Jesús significan esto. Literalmente, cuando traducimos lo que el Evangelio nos dice, sonaría así, sumergiéndonos, esto es lo que significa bautizar, ¿no? Id por todo el mundo, sumergiéndolos hacia el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizarse es eso, quedar introducido, metido en el misterio de Dios. Y lo que nosotros llamamos consagración al corazón de Jesús, ¿qué es? Prometerle a Dios que vamos a vivir conforme a ese don que Él nos hizo en el bautismo, usando siempre nuestra voluntad, comprometiendo en el futuro nuestra voluntad y por tanto viviendo siempre en su presencia, conforme a su amor. Y decimos que nos consagramos al corazón de Jesús porque es mirar y contemplar y experimentar el amor de Dios lo que más nos mueve a vivir en el amor. Uno no puede vivir consagrado si no vive enamorado de Dios. De la misma manera que no se puede vivir un matrimonio sin amor, no se pueden comprometer dos personas a vivir juntas si no se aman, es insufrible. Lo mismo ocurre con Dios. Si no permanece vivo la memoria del amor de Dios, si no nos sentimos amados por Dios, no podemos vivir las exigencias de la consagración. Esto podríamos decir es la consagración en general. Pero vamos ahora a aterrizar en el tema de las consagraciones colectivas. La gracia de Dios tiene una dimensión social, aunque no lo parezca, tiene una dimensión comunitaria. Cuando Dios actúa en nuestro mundo, transformándolo, lo hace, esto el Concilio Vaticano II fue muy consciente de ello,
creando comunión, reproduciendo su misma vida trinitaria en nosotros. Si decimos que la gracia de Dios nos hace a su imagen y semejanza, nos diviniza, esto significa que la divinización de cada ser humano, el hacer cada ser humano más semejante a Dios, introducirlo en el misterio de Dios, tiene necesariamente que estrechar sus vínculos con los demás. Y esto es perfectamente aplicable a la consagración. Una persona no puede vivir en la presencia de Dios, dedicada a Dios, sin un deseo ardiente de que todos los que están a su alrededor también le amen y sean consagrados. Y es más, Dios quiere bendecir nuestra vida en cuanto que está interconectada con la vida de los demás. Por eso Él desea que las familias, las comunidades, todos aquellos que desean vivir sirviendo de verdad a Jesús, confíen sus casas, sus familias, sus lugares de trabajo y entreguen al corazón de Jesús todo eso. Podemos entender que cuando todos los miembros de una comunidad desean vivir de esta manera conforme a los mandamientos, sea fácil realizar una fórmula colectiva y confiar y entregar esa realidad social en cuanto social al corazón de Jesús. Fijaos que esto es algo importante porque significa que todas las relaciones entre nosotros, todo lo que somos, todo lo que vivimos, queremos vivirlo como informado, moldeado por ese amor del corazón de Jesús. Y eso le da una forma a la vida social. Aristóteles decía con mucha razón que el todo es algo más que la mera suma de las partes, porque es verdad que las partes, las personas, con lo que cada una aporta, crean un ambiente, crean una situación, un contexto que es resultante de todos esos elementos compuestos entre sí. Pues Dios quiere bendecir y llenar y dar la forma de su amor y de su amor de comunión trinitaria que conocemos en el corazón de Jesús, entramos en la Trinidad a través del corazón de Jesús a todas nuestras comunidades. Y la pregunta es, cuando estamos hablando de consagrar países al corazón de Jesús, ¿cómo podemos entregar a las personas que no aman al corazón de Jesús, que no creen en el corazón, incluso que puedan rechazar libre y voluntariamente ese amor de Dios? Esto tiene una historia también muy bonita. Podemos hablar de un documento importantísimo, se cumplen en este año 125 años de su promulgación, que es la encíclica Annum Sacrum, que escribió el Papa León XIII. Mucho antes, el Papa Pío IX estuvo tentado ya de consagrar el mundo al corazón de Jesús, pero sería León XIII el que lo hizo. ¿Por qué? Pues por una objeción que todos ponían, que es la que acabamos de exponer. ¿Cómo podemos consagrar a aquellos que no creen? El Papa puede consagrar el mundo entero al corazón de Jesús y entonces consagrar a los que son de otras religiones, a los que son ateos y rechazan a Dios. Pues la historia es la siguiente. El Papa León XIII, al igual que sus sucesores, se estaba resistiendo. Pío IX simplemente consagró la Iglesia al corazón de Jesús, eso era fácil, era la cabeza de la Iglesia, todos los miembros de la Iglesia quieren o decimos amar al corazón de Jesús, pero ¿qué pasaba con los no cristianos? Hubo un instrumento providencial de Dios, Sor María la Beata, Sor María del Divino Corazón, Sor María Droste-Viserin, una religiosa de origen alemán, pero que vivía en Portugal. Tuvo unas revelaciones del corazón de Jesús y le mandó un mensaje al Papa diciéndole que era voluntad de Cristo que se consagrase el mundo a su corazón. Pero para que hubiera un signo claro de que esto tenía que ocurrir y tenía que hacerlo, el Papa León XIII, aquella religiosa, le anunció al Papa que tendría una enfermedad muy grave, le darían por desahuciado, nadie pensaba que seguiría viviendo, pero le anunció, tú cree que vivirás y cuando te restaures, entonces consagrarás el mundo al corazón de Jesús. En la encíclica Annum Sacrum el Papa hace alusión a ese hecho providencial, pero faltaba todavía justificar teológicamente.
Para ello le encargó al que entonces era el prefecto de la Congregación de Ritos, actualmente ya no se llama Congregación de Ritos, sino Dicasterio para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, y era entonces prefecto el cardenal Macela. Y una vez más recurrió a la teología de Santo Tomás de Aquino y dijo que podía llevarse adelante la consagración al corazón de Jesús por un argumento sencillo y fácil. Cristo, por ser Dios y por su redención, tiene la potestad universal. Lo que diría luego el Papa Pío XI, es el Rey del universo. Lo que ocurre es que la posee, pero no la ejerce todavía, puesto que hasta el final del mundo Él la ha confiado a aquellos que tienen autoridad sobre las naciones, los que las gobiernan. Y por eso se invita a estos que reconozcan esa potestad eterna y universal de Cristo sobre el universo. Por eso Él es el Rey del universo. Y por tanto, el Papa, como vicario de Cristo en la tierra, tiene la potestad, tiene autoridad para entregar y congregar. Por otra parte, las oraciones de consagración al corazón de Jesús, siempre que los papas hacen consagraciones colectivas, suelen hacerlo en la misma manera en la que Jesús hizo su oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Yo por ellos me consagro para que ellos sean consagrados en la verdad. Es decir, que aquellos que aman a Jesús se consagran públicamente confiando la vida social, de tal manera que ofreciendo esa sociedad piden a Jesús que sea su ley de amor y que todo lo que se hace en el campo de la educación, de la enseñanza, de la cultura, siga los criterios y las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Cuando es tan más bendita una sociedad que cuando se deja modelar por el amor del corazón de Jesús, eso es consagrar las naciones al corazón de Jesús. Evidentemente, cuando una persona con un cargo de autoridad, de potestad sobre una realidad social realiza esa consagración, es más perfecta, pero es válida siempre que una serie de personas públicamente quieren consagrarse y ofrecer esa realidad social en la medida en que ellos tienen responsabilidad. Todos en alguna manera somos responsables de aquellas sociedades a las que pertenecemos, en las que vivimos, y la confían públicamente al corazón de Jesús, pidiéndole que sea Él el que guíe, el que informe, el que modele la vida social. Por eso es tan importante cultivar este apostolado de la consagración de las familias, de los pueblos. Fijaos que no se consagran solamente las comunidades cristianas, sino también todo tipo de realidades sociales, siguiendo este criterio que acabamos de decir. Es un gran apostolado y una fuente de gran bendición confiar la sociedad, confiar nuestras comunidades y nuestras relaciones sociales al amor del corazón de Jesús. Es un deseo suyo que nosotros debemos secundar. El Papa León XIII dijo que lo más importante que hizo siendo Papa fue consagrar al mundo al corazón de Jesús. Se lo dijo al obispo de Liège-Doutroux, un obispo francés. Por tanto, podemos pensar que es una de las cosas más importantes que debemos promover en todos nuestros ambientes, en todos los círculos sociales y comunitarios en los que nos movemos. Esta es la importancia de lo que hacemos cuando consagramos nuestras familias, nuestras parroquias y hasta nuestras naciones al corazón de Jesús.